Hola mis corazones, bienvenidos a un nuevo video de Xnails. Mi nombre es Jimena y en esta oportunidad te traigo una recopilación de algunos de los errores más frecuentes que se cometen cuando estamos aplicando uñas con la técnica de moldes dual. Así que toma nota mi corazón y si estás cometiendo alguno de estos errores, prepárate para corregirlos. Vamos a comenzar. Y el primer error de esta lista es medir de manera incorrecta nuestro molde cuando estamos seleccionando la talla que vamos a utilizar para la uña. Y lo que hacen, chicas, es de que toman el molde y lo miden como si fuera un tip. Este es un error muy común. Lo toman y presionan sobre la uña de esta manera sin tomar en cuenta que este molde va a ser rellenado y que va a haber acrílico que va a ocupar espacio ahí. Entonces no toman en cuenta ese espacio y lo que ocurre es que cuando colocan la uña les queda de esta manera. Los laterales no alcanzan a cubrirse bien y pues queda como que utilizaron una talla de molde más pequeña. La manera correcta de medir el molde es de esta forma. Vamos a colocarlo que toque solamente el perímetro de la uña y la parte del centro, la superficie, no tiene que ser tocada por el plástico. Ahí siempre vamos a considerar ese espacio vacío que va a ser rellenado por el acrílico y el espacio que va a ocupar la uña artificial. Y de esta manera sí vamos a obtener pues nuestras uñas perfectas, laterales perfectos al estar utilizando la talla de molde adecuada. Bien, el siguiente error, mis bellezas, consiste en cuando estamos rellenando el molde con el acrílico y lo que hacen es que comienzan a centrarse más en colocarlo en la parte central del molde y se olvidan de los laterales y de reforzar bien los laterales. Es muy importante cuando estamos aplicando el acrílico asegurarnos también de que todo el producto vaya de manera uniforme también en los laterales. Entonces lo que ocurre es que lo aplican de forma incorrecta, dejando muy débiles los laterales o de plano dejando sin producto en los laterales, como pueden ver aquí, quedando huecos en la zona lateral, que es muy importante porque esas son las anclas de tensión. Y entonces lo que ocurre es que cuando ustedes colocan la uña, pues les quedan unas anclas de tensión muy débiles o incluso agrietadas, que se forman estas grietas también a veces al momento en que limamos, y esto propicia que tu uña se rompa o se parta del borde libre. Entonces, este es un error muy común, hay que corregirlo porque si tú cometes este error, pues tus uñas se van a romper. La manera correcta de aplicarlo es, vamos a comenzar desde la punta, aplicamos una perla más o menos grande dependiendo del tamaño de la uña que estamos construyendo, del largo y del dedo correspondiente. No es lo mismo un pulgar que un meñique. Y entonces vamos a asegurarnos de distribuir perfectamente el acrílico hacia los laterales, presionando con el cuerpo de nuestro pincel y llevando el producto perfectamente hacia los laterales. Si tienes alguna duda de que haya quedado bien reforzada la zona lateral de tu molde, lo que vas a hacer es aplicar un poco más de acrílico, rellenando muy bien la zona lateral para que esas anclas de tensión te queden muy bien reforzadas y no vayas a tener este inconveniente. De esta manera vas a obtener unas uñas bien aplicadas con esta técnica. Y bien, pasamos a nuestro siguiente error en esta lista y este está en la colocación del molde. Lo que hacen es colocar su molde de esta forma directo sobre la uña en forma horizontal, así, y lo que genera es que se te va a extender el excedente de acrílico por todo el borde de cutícula y por debajo y por todos lados. Y mira cómo te está quedando la zona de cutícula al hacer esto. Además de que corres el riesgo de que te queden burbujas de aire en la superficie de la uña que intervengan en el anclaje correcto del material y que la uña se te desprenda prematuramente. Sí, entonces este es un terrible error, mis amores. La manera correcta de colocar el molde es haciendo una palanca desde arriba, posicionando primero el molde en 90 grados y bajando suavemente. Sujetamos nuestro molde sin hacer mucha presión y se sujeta de zona de cutícula. Ahorita lo voy a explicar más a detalle adelante. Esperamos unos 10 segundos a que se complete el anclaje de nuestro producto y esa es la forma correcta. De esa manera vamos a bloquear que el producto se derrame por la zona de cutícula.
dirigimos hacia el borde libre, que es donde es mucho más sencillo limpiarlo y darle un acabado perfecto. Lo limpiamos con bastante sutileza, aprovechando cuando todavía está húmedo el producto. Y si es que hubiera algún desbordamiento en zona de cutícula, es mínimo y lo podemos retirar con mucha más facilidad, y de esa manera vamos a conseguir sellar nuestra zona de cutícula pues con mucha más eficiencia y sin lastimar la piel. Así es como nos debe de quedar una correcta aplicación con esta técnica. Y el siguiente error, mis amores, es una verdadera catástrofe y ahorita van a ver por qué. Lo voy a mostrar en un dedito de plástico para que sea más fácil de verlo en la cámara. Entonces, al hacer la palanca hacia el frente, lo hacemos, sí, de manera correcta, pero sujetamos el molde en el sitio inadecuado y lo que hacen es sujetarlo de la zona de tensión, ejerciendo presión en la zona de tensión. Aunque no ejerzas una presión muy fuerte, esto lo que hace es que debilitas tu zona de tensión y además evitas el sellado en zona de cutícula. Como resultado, cuando retires tu molde vas a obtener una uña de esta manera. Mira en la zona de cutícula cómo queda más burda, como con el producto más levantado. Eso va a empezar a generar levantamiento en esa zona del producto, y además tus anclas de tensión están tan débiles y tu zona de tensión está tan débil que con el mínimo esfuerzo, hagas cualquier mínimo esfuerzo, este borde libre se va a romper, como te lo muestro a continuación. Entonces, esto está tan débil que de esta manera se rompe con mucha facilidad y por eso se te va a partir tu borde libre. Así que mucho cuidado con este detalle, mis amores, porque es algo muy sutil, pero genera una gran diferencia. Entonces, la forma correcta de colocarlo, de sujetar nuestro molde es, hacemos nuestra palanca hacia el frente, nuestro molde en 90 grados, bloqueando cutícula. De ahí vamos bajando con suavidad y sujetamos de la zona de cutícula sin pasar del primer tercio de nuestra uña natural, respetando totalmente nuestra zona de tensión para no debilitarla y así obtener una aplicación perfecta de nuestras uñas. Y pasamos con el último de los errores que te traigo en esta lista, que consiste en esperar demasiado tiempo para limpiar la zona posterior de tu uña. Entonces, cuando dejamos secar demasiado el acrílico, se dificulta ya limpiar esta zona, y a veces no solamente eso, sino que también lo hacen con una herramienta incorrecta o ejerciendo mucha presión. Tienes que tallar con más fuerza para quitar los excesos y entonces vas generando grietas y vas generando pues esta textura que se ve bastante mal en la parte de abajo de tu uña. Cuando esto sucede y el acrílico ya seca tanto que no podemos dejar un acabado perfecto así nada más, la única forma de hacerlo es utilizando la máquina pulidora con una broca fina, que es lo único que podría limar esa zona y darle un acabado perfecto. Así que si no tienes máquina, no podrías arreglarlo. Bien, así que la forma correcta de hacer esto para evitar ese problema, lo que vamos a hacer es no esperar mucho y vamos a aprovechar cuando el acrílico todavía está húmedo y vamos a limpiarlo de esta manera. Por eso es importante colocar el molde en la posición adecuada para que tengas comodidad para poder limpiar también la parte posterior de tu uña. Entonces vamos a pasarlo con suavidad, con la herramienta correcta, de esta manera, al mismo tiempo como ir planchando y ir dando el acabado en la parte posterior hasta que nos quede bien parejito. Si nos queda por ahí alguna pequeña imperfección, lo que vamos a hacer es aplicar un poquito más de acrílico bien húmedo y lo esparcimos con la ayuda de nuestro pincel por todo el borde libre en la parte posterior, así para conseguir un acabado perfecto. De esa manera ya no vas a necesitar usar la máquina pulidora. Si quieres aprender más sobre esta técnica de aplicación de uñas, al final del video y abajo en la cajita de información y en el primer comentario te voy a estar dejando enlaces a listas de reproducción con clases, mini cursos sobre esta técnica y también muchas ideas de diseño de uñas aplicando esta técnica para que no te las pierdas. Yo sé que te van a encantar.
Solo tienes que dar clic en los cuadritos que están apareciendo ahora en tu pantalla para que sigas aprendiendo sobre esta técnica de aplicación, o suscríbete porque aquí en este canal vas a aprender mucho sobre uñas. Te envío un abrazo, mi corazón, y nos vemos muy pronto con otro video más. Bye bye.